Hola a todos y a todas, soy Laura Ballesteros, compañera de UGT Serveis Públics GVA y continuando con el temario, hoy vamos a ver el tema 7. El tema 7 está dedicado a la reprografía y otras tareas de personal subalterno. En este tema tenemos, como en la mayoría de los temas, varios apartados diferenciados. En este caso tenemos dos apartados diferenciados. El primero de ellos habla de las máquinas de reprografía. En este apartado vamos a comentar varios puntos, os los voy a decir un poquito por encima. Serán las fotocopiadoras multifunción, el encendido, el calentamiento, las bandejas de papel, el tóner, el panel de control, los documentos, cómo fotocopiar, funciones especiales que tienen las fotocopiadoras, los fallos más habituales que también pueden tener, otros trabajos con las fotocopiadoras multifunción. El segundo apartado diferenciado dentro de este tema 7 nos habla sobre las máquinas complementarias a la reprografía. Y en este caso tenemos que son tres, nos nombran a tres, que son las encuadernadoras, las grapadoras y las máquinas destructoras. Comenzando con el primer apartado diferenciado que había dicho anteriormente, pues vamos a hablar de las máquinas de reprografía. En la parte derecha de la hoja tenemos una imagen sobre una máquina de reprografía. Es la típica máquina que se utiliza en casi todos los centros de Generalitat Valenciana. Es la máquina en la que nos vamos a encontrar trabajando en cualquier centro. Y nos comentan que la reprografía es la reproducción o copia exacta de documentos a través de distintos aparatos, como las fotocopiadoras, la impresora o los escáneres. Hoy en día, con solo una máquina, con una máquina como esta que vemos en la ilustración de la derecha de nuestra hoja, podemos hacer el trabajo de los tres aparatos. Son las que llamamos fotocopiadoras multifunción. Las fotocopiadoras multifunción siempre van a ir conectadas a un ordenador, al ordenador en el que estemos trabajando. Para poder funcionar, siempre van a tener que ir conectadas a un ordenador que es el que les va a dar la orden que nosotros le digamos. Con estas máquinas podemos hacer varios trabajos. Por ejemplo, podemos fotocopiar documentos. Esto significa hacer una copia exacta de un documento en una hoja de papel. También podemos imprimir documentos. Esto quiere decir que se hacen copias de documentos que están en el ordenador. Y también podemos escanear. Con la misma máquina podemos hacer las tres funciones. Escanear significa transformar un documento de papel en un documento digital. Y este documento irá de la fotocopiadora a nuestro ordenador. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de las fotocopiadoras multifunción, como la que vemos en la ilustración de la hoja de la página 67. Una de las tareas del personal subalterno es hacer fotocopias, así que deberemos conocer bien la fotocopiadora con la que vamos a trabajar. Hay muchísimas marcas y modelos, pero la mayoría de ellas tienen funciones comunes. Fotocopian por las dos caras del papel, amplían o reducen la imagen, pueden hacer fotocopias en color o utilizar varios tamaños de papel. En el temario también nos habla de lo que debemos saber a la hora de trabajar con una fotocopiadora. En primer lugar, nos hablan del encendido, que es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a nuestra máquina fotocopiadora, encenderla. Las fotocopiadoras tienen un interruptor con dos posiciones. Aquí podemos ver la ilustración, también en la parte derecha de nuestra hoja, podemos ver la ilustración de unos interruptores. Para encender la fotocopiadora, debes pulsar el interruptor en la posición ON o 1. Este lo tendremos en color verde. Para apagar la fotocopiadora, debemos pulsar el interruptor en la posición OFF o 0. Este lo tenemos en color rojo. La fotocopiadora también puede tener un botón de encendido y apagado en lugar de un interruptor. Es el botón que tenemos aquí en la parte derecha, que suele ser un botón en color verde. Este botón estará iluminado si la fotocopiadora está encendida. También debemos saber a la hora de fotocopiar que tiene un proceso después del encendido que es el calentamiento. Cuando se enciende la fotocopiadora, esta empezará a calentarse.
Mientras se calienta, tenemos que tener en cuenta que la máquina no puede funcionar. Durante el calentamiento sí que podemos ir haciendo otro trabajo de preparación. Podemos ir preparando los documentos que vamos a fotocopiar, quitándole las grapas o los clips si lo tienen, porque no podemos fotocopiar con grapas o clips porque podríamos dañar gravemente nuestra máquina de reprografía. También podemos colocar el primer documento en el cristal que vayamos a fotocopiar y así vamos adelantando un poquito mientras se va calentando. Otra parte importante que debemos de conocer son las bandejas de papel. Aquí en la parte derecha de nuestro folio, como siempre tenemos en la derecha las ilustraciones, tenemos una imagen de las bandejas de papel. Prácticamente en todas las fotocopiadoras las bandejas de papel suelen estar en el mismo sitio y es en la parte inferior, derecha o izquierda de nuestra máquina. Antes de fotocopiar es importante asegurarnos que la fotocopiadora tiene suficiente papel para las copias que vamos a hacer. Es importante abrir el cajón. Si tenemos previsto hacer 50 copias y vemos que quedan muy poquitas hojas, pues reponer unas cuantas hojas más para tener suficientes y no quedarnos a medias, tener que poner el papel a medias. Pero también puede ser que alguna vez nos pase. No pasa nada, la fotocopiadora nos avisará. Se iluminará una luz para avisarnos que no tiene papel. Abriremos el cajón, introduciremos folios y la fotocopiadora seguirá su marcha. El papel se puede colocar en los cajones para papel. También puede haber a veces una bandeja lateral que se llama bypass, pero es lo menos común. Lo más común es que estén situados como estamos viendo en nuestra ilustración de la página. También es importante conocer un poquito sobre el tóner. El tóner es la tinta que usan las fotocopiadoras. Hay dos maneras. El tóner puede ser en polvo o puede ser líquido. Si la fotocopiadora no tiene suficiente tóner, hay una luz que se encenderá para avisarnos. Y entonces tendremos que cambiarlo, sustituirlo por uno nuevo. El tóner suele ir en unos cartuchos como los que vemos en esta ilustración de la derecha. Cuando se termina un color, se cambia el cartucho de ese color porque la máquina nos va a avisar. No tenemos tantos cartuchos como colores existen. Solamente existen 4 colores. Estos 4 colores ya se encargan de ir haciendo el resto de colores con estos 4 colores básicos, que son el negro, el cian o azul, el amarillo y el magenta, que es el rojo. Estos son los 4 colores que tenemos en una fotocopiadora, los 4 tipos de toners que nos podemos encontrar. También es importante hablar sobre el panel de control de nuestra fotocopiadora. En la parte derecha tenemos también una imagen de cómo sería un panel de control de esta máquina que hemos visto, que es la típica que se utiliza en los centros de la Generalitat Valenciana. El panel de control es la parte de la fotocopiadora donde están todos los botones que necesitamos para hacer una fotocopia. Tenemos que existen unas partes principales en el panel de control que vamos a enumerar: la pantalla, el teclado de números, el botón de Start o Inicio y el botón de Start o Parar, Stop o Parar. También es importante hablar un poquito sobre el tipo de documentos que nos vamos a encontrar. Al documento que tenemos que copiar lo llamaremos original. Ya la copia que hacemos del original la llamaremos fotocopia. Es muy importante cuidar muy bien todos los documentos originales para que no exista posibilidad de estropearlos o no exista posibilidad de romperlos, porque es el documento original. Es muy importante conservarlo bien. También podemos hablar de que los documentos pueden tener diferentes tamaños. Pueden estar impresos en color o en blanco y negro, o pueden estar impresos por una cara o por el contrario impresos a doble cara. En la parte derecha de la página abajo tenemos una muestra de los tamaños de papel que suelen haber. El más utilizado es el DIN A4, que es el tamaño folio. Este es el más utilizado en la administración, salvo que a lo mejor utilicemos un tamaño A3, que es el doble de un tamaño A4 que se ha llamado folio normal, porque a lo mejor podemos hacer copias ampliadas o podemos hacer una copia de algún cartel y entonces nos interesa tenerlo en un tamaño bastante más grande. Y luego, pues aquí nos habla un poquito de cómo fotocopiar. Bueno, pues para cómo fotocopiar debemos de colocar los documentos originales
en uno de estos dos sitios, o bien en el alimentador o bien en el cristal. Si optamos por colocar el documento original en el alimentador, tenemos que saber que está en la tapa superior de la fotocopiadora. Podemos poner muchos documentos juntos a la vez. Así se trabaja bastante más rápido. No es preciso que pongamos uno a uno. Podemos poner un trocito así de documentos a la vez y los va fotocopiando. Todos los originales tienen que tener las mismas características, es decir, tienen que estar en el mismo tamaño de folio. También podemos optar por colocar los documentos originales en el cristal. En este caso, está debajo de la tapa superior de la fotocopiadora. Se coloca al lado del documento que vamos a copiar en el cristal, la parte que queremos copiar es la que tiene que ir en contacto con el cristal. Se trabaja más despacio porque solo podemos copiar un documento a la vez, pero a lo mejor solamente queremos hacer una copia de un documento y bueno, pues optamos por esta opción. Cuando tengamos el documento o documentos colocados, debemos de marcar el número de copias que queremos con los botones del teclado. Aquí tenemos una imagen en la parte derecha del panel de control donde se encuentran los botones del teclado. Si queremos hacer 20 copias de una misma original, pondremos el número 20, le daremos a la tecla y nos hará 20 copias de ese documento. También es importante saber que tenemos que cerrar la tapa mientras hacen las fotocopiadoras, porque la luz que desprende la fotocopiadora puede ser perjudicial para los ojos. Entonces es importante taparla siempre y que no nos dé la luz en los ojos. Las copias saldrán en la bandeja de salida, iremos recogiendo las copias y los originales. También tenemos algunas funciones especiales que se pueden hacer con nuestra fotocopiadora máquina de reprografía. A veces necesitamos hacer fotocopias un poco diferentes de los documentos originales, como puede ser el documento sea muy pequeño, el documento sea muy oscuro, necesitamos hacer algunas cosas diferentes. Y hay algunas funciones que nos ayudan a modificar las copias. Por ejemplo, podemos querer cambiar el tamaño de nuestro original. Pues sí, podemos cambiar el tamaño de nuestro original. Lo podemos hacer para que la copia salga o más grande o para que la copia salga más pequeña. El tamaño normal de un documento va a ser el 100% o escala 1:1. Para que la copia salga más grande, lo que tendremos que hacer es utilizar ampliar. Podemos ampliar poco a poco con la tecla más. Con la tecla más podemos ampliar 101%, 102%, 103% y así podemos llegar hasta el 400%, que es el máximo en el que podemos ampliar un documento. También tenemos que las fotocopiadoras tienen una opción para ampliar directamente desde el tamaño A4 hasta el tamaño A3. Antes habíamos comentado que el tamaño A4 es, digamos, el folio normal. Este es un folio normal, como el que tenéis vosotros delante, en tamaño A4. Pues existe una opción para poder transformarlo en tamaño A3, que sería a doble cara, si necesitamos hacer una copia especial o un cartel. Esta ampliación sería la correspondiente al 141%, pero también podemos querer hacer que la copia salga más pequeña, por lo que tendremos que reducir. Tenemos aquí a la parte derecha de nuestro folio un ejemplo de la pantalla que va a ser en la que nos sale reducir, ampliar. Esto estaría en el cuadro de mando de control de la fotocopiadora. Podemos reducir poco a poco con la tecla comillas, guión, comillas. Podemos reducir el 99%, al 98%, al 99%, al 97% y así podemos llegar hasta el 25%, que es lo mínimo que podremos reducir nuestro original. También tenemos que saber que las fotocopiadoras, igual que tenían una función para ampliar desde el tamaño A4 hasta el tamaño A3, pues también tiene una función para reducir directamente, desde el tamaño A3 hasta el tamaño A4. Esta reducción hablaríamos que es la del 70%. Pero también podemos hacer más cosas con nuestra fotocopiadora. Podemos fotocopiar en una o en dos caras, lo que se llama fotocopiado sencillo o fotocopiado a doble cara. Cuando los documentos que tenemos que copiar están impresos
solo en una cara de papel y nos piden las fotocopias usando las dos caras, utilizaremos la opción dúplex. Aquí tenemos el ejemplo del mando de control en la parte derecha de nuestra hoja, utilizando la opción dúplex. También podemos oscurecer o aclarar nuestro documento original. La densidad es la oscuridad o la claridad de la imagen o del texto. Esto también se encuentra en el panel de control. Podemos oscurecer la copia moviendo el selector de densidad con la flecha de la derecha y podemos aclarar la copia moviendo el selector de densidad con la flecha de la izquierda. Así visto, puede ser que en un primer momento nos parezca complicado, dónde tengo que reducir, dónde tengo que ampliar, dónde tengo que oscurecer, dónde tengo que aclarar. Pero luego, una vez que estemos delante de la fotocopiadora y del mando de control, vamos a ir mirando las teclas, vamos a ir viendo y poco a poco, en poquito tiempo, nos vamos familiarizando con ellas y veréis que después es más sencillo de hacer porque ya es automático. Oscurezco, aclaro, fotocopio de una cara, fotocopio de dos. Aunque parezca complicado al principio, después es más sencillo. También tenemos fallos en las fotocopiadoras y existen algunos que son los más habituales. Por ejemplo, el indicador de papel. Como habíamos comentado antes, cuando nos falta papel, se ilumina una luz que nos habla del indicador de papel. Pero puede ser que esta luz se encienda no solamente porque se nos ha terminado el papel, sino porque esté mal colocado. También puede ser que la bandeja de papel esté abierta y también la fotocopiadora nos va avisando de todo esto. Hay que revisar que hay papel en la bandeja, que el papel está bien colocado y que la bandeja está bien cerrada. Porque a veces parece que está cerrada, pero si se queda un poquito abierta, tampoco nos va a fotocopiar y también nos va a dar un fallo. También teníamos el aviso de que se añada tóner porque se ha terminado. Pues bueno, cuando se termine el cartucho de tóner, como antes habíamos comentado, habían 4 colores, se verá un aviso en la pantalla de la fotocopiadora para pedirte que lo cambies por uno nuevo. En la pantalla de la fotocopiadora, uno a uno, se irán viendo los pasos que hay que seguir para quitar el cartucho usado y poner uno nuevo. No hay que preocuparse de más, hay que ir siguiendo los pasos que nos va a ir diciendo la propia máquina. También existe el indicador de papel atascado, porque también sucede más de una vez que no sabemos por qué motivo el papel se atasca. Algunas veces el papel se atasca y la fotocopiadora se para. Entonces nos saltará el indicador de papel atascado. Se encenderá en la pantalla un aviso. Para poder continuar con el trabajo tenemos que quitar el papel atascado. En la pantalla de la fotocopiadora también iremos viendo los pasos que hay que seguir para quitar el papel atascado. Normalmente hay que abrir la tapa de arriba. Si vemos que ahí no está el papel, hay que seguir abriendo la segunda tapa, pero como la máquina nos lo va a ir indicando, pues vamos a ir haciendo lo que nos vaya diciendo hasta que encontremos donde tenemos ese atasco de papel. Pero también nos puede pasar que la fotocopiadora no haga copias o que no imprima. Bueno, pues si la fotocopiadora se ha parado mientras hacemos las copias o no funciona cuando vamos a usarla, tendremos que comprobar los indicadores y los avisos que nos vaya dando. Si tiene papel y tóner y no tiene papel atascado, revisaremos que todas las tapas de la fotocopiadora estén bien cerradas. Por el contrario, si hay alguna que no está bien cerrada, no nos va a funcionar. Si sigue sin funcionar, pues hasta ahí hemos llegado. Nosotros no podemos hacer más. Avisaremos a nuestra jefa o a nuestro jefe para que venga el servicio técnico a solucionar el problema. Porque también van a haber veces que el problema ya será más grave y tendrá que venir el servicio técnico a solucionarlo. También tenemos otros trabajos con las fotocopiadoras multifunción. Aparte de hacer fotocopias, como habíamos comentado al principio de la clase, también podemos imprimir. Y sabemos que siempre esto va a ir ligado a un ordenador personal. Podemos enviar desde el ordenador el trabajo, documentos digitales para hacer copias en papel. En la fotocopiadora tendremos que seleccionar la opción impresora para ver los documentos que enviamos. Podemos enviar un documento o varios y después imprimirlos todos juntos o imprimirlos por separado. Pero, como también habíamos dicho antes, también podemos escanear. Esta opción de las fotocopiadoras multifunción nos permite convertir documentos que tenemos en papel en documentos digitales. Es decir,
en documentos que se guardan en el ordenador del trabajo. El escaneo de documentos se utiliza mucho para enviar documentos de papel por correo electrónico. Pues ahora ya hemos hablado del primer apartado de nuestro tema 7 y nos vamos al segundo apartado diferenciado, que eran las máquinas complementarias a la reprografía. Ahora ya vamos a hablar de otro tipo de máquinas, como habíamos dicho. Teníamos las encuadernadoras, teníamos las grapadoras y teníamos las máquinas destructoras de papel. Bueno, pues estas son las más utilizadas en la administración. Hay algunas más, pero estas son las más utilizadas y las que más vamos a gastar. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre las encuadernadoras. Y en el temario nos dice que son unas máquinas que unen las hojas formando un cuaderno. Los documentos quedan ordenados y con muy buena presentación. Para darles un buen acabado, se les puede poner una portada y unas tapas. Existen varios tipos de encuadernadoras. Aquí a la parte derecha tenemos un típico caso de encuadernadora. A ver, pues dentro de los diferentes tipos de encuadernadoras que hay, tenemos la termoencuadernadora. Esta funciona calentando un pegamento que a su vez une las hojas, las deja pegaditas. También tenemos las encuadernadoras que agujerean el papel, que son las más clásicas y las más típicas. Hacen agujeros en el papel y en las tapas por un lado. Después se unen todas las hojas con una pieza de metaloplástico en forma de espiral que se llama gusanillo. Como por ejemplo tenemos en la parte derecha de la hoja la segunda ilustración, es un claro ejemplo de una encuadernación con gusanillo de metal. Para encuadernar con ellas tendremos que seguir estos pasos. Vamos a hablar un poquito de los pasos para encuadernar. Primero, habría que juntar todas las hojas en un bloque. Después, habría que poner una tapa delante de la primera hoja y otra tapa detrás de la última hoja. Se coloca el bloque en la encuadernadora para hacer los agujeros en uno de sus lados y se pasa un gusanillo o espiral por los agujeros para que todos queden unidos y así nos quedará como en el ejemplo de la ilustración que vemos en la parte derecha de nuestra hoja. También podemos utilizar las grapadoras. Las grapadoras se usan para unir o para coser los papeles con unas piezas delgaditas de metal que se llaman grapas. Las grapas se clavan en el papel y se doblan para que los papeles queden unidos. Existen dos tipos de grapadoras. Las manuales, que son las más comunes, las que vamos a tener normalmente encima de la mesa de trabajo. Con ellas tendremos que apretar con la mano para que la grapa se clave en el papel y se doble, y así nuestros documentos queden unidos. También existen las grapadoras eléctricas, estas son menos comunes. Al colocar los papeles en la grapadora, la grapa se clava y se dobla automáticamente y nosotros no tenemos que hacer nada, ni apretar ni hacer nada. Se grapa automáticamente. También tenemos otra máquina que probablemente utilizaremos bastante, porque en la administración, aunque no se debería de utilizar mucho papel, a veces se utiliza más papel del debido y hay que destruirlo. Por eso tenemos las llamadas máquinas destructoras. En todas las oficinas hay muchos papeles, como documentos, cartas, folletos, facturas o también albaranes. No podemos guardar todos los papeles y muchas veces tenemos que tirar algunos a la basura. Hay documentos que no se pueden tirar a la basura porque contienen datos personales, información confidencial. ¿Qué hacemos con estos documentos? Los destruimos. ¿Cómo los destruimos? Utilizando una máquina destructora. Las destructoras son aparatos que trituran el papel en tiras finas o en cuadraditos tan pequeños que luego no se puede leer nada. Son aparatos muy fáciles de utilizar, aunque tienes que tener mucho cuidado para no hacerte daño. Tienes que tener mucho cuidado en la ranura, de introducir solamente la hoja y no meter sin querer el dedo porque nos podríamos hacer un poco de daño. Los pasos a seguir son los siguientes. Se mete el papel por una abertura en la parte superior, automáticamente se ponen en marcha las cuchillas trituradoras y los trocitos caen en una caja o en una bolsa en forma de tiritas muy estrechitas o en forma de cuadraditos muy pequeñitos. Cuando la caja o bolsa está llena, se tira a la basura y se sustituye por una nueva para poder seguir destruyendo más papel. Y bueno, pues hasta aquí el tema 7 de nuestro temario. Espero que
os haya sido de utilidad y bueno, me despido de todas y todos vosotros. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.